Bienvenido de regreso a su curso Producción y Manejo de Forrajes. Continuaremos con el capítulo 1, que es sobre el sistema de pastoreo. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Esto fue lo último que vimos en la parte anterior, en cuáles elementos del sistema nos debemos enfocar, que principalmente sería suelo, planta o animal, y la respuesta decíamos que era en todos, pero poner especial atención en los elementos no renovables, que en este caso en lo que más influye en la agricultura pues es el petróleo. Ahí se derivan los fertilizantes, los herbicidas, insecticidas, pesticidas en general. La gente no comprende que la agricultura y ganadería industrial moderna es sencillamente un proceso que convierte la energía del petróleo en comida, empezando desde la preparación del terreno, la siembra, los fertilizantes, los herbicidas, los insecticidas, el bombeo de agua, las cultivadas, las cosechas, hasta para transportar a los supermercados y envolverlas con una cubierta de plástico. Todo eso es petróleo y más petróleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos poner en práctica sistemas de producción que respeten al medio ambiente y que no use tanto insumos no renovables. Hasta el siglo pasado, toda la energía de los alimentos en el planeta se obtenía del sol. Todo eso era energía renovable. Hoy en día está basada principalmente en petróleo, que es no renovable. Simplemente en Estados Unidos, el país más consumidor de petróleo del mundo, utiliza un promedio 8 litros por día por persona de combustible para vivir, su comida y su hogar, su transporte, todo. Pero de esos 8 litros, la mitad, o sea 4 litros, son para uso de su alimentación. Es una gran cantidad. Esto se podría expresar o entender como que estamos comiendo literalmente combustible fósil. Caso de los norteamericanos, comen 4 litros de combustible por día. Habría que hacer análisis para cada persona, para cada país. En México se utiliza en promedio 2.8 litros por día por persona de combustible en promedio para todo. Vivienda, comida, transporte, todo. Que eso da un total aproximado de 2 millones de barriles por día. Lo más preocupante es que en el 2004 a 2005 fue el pico del petróleo. ¿Qué se entiende por el pico del petróleo? Pueden buscar en internet, hay muchísima información. El pico del petróleo es cuando se maximiza la producción de petróleo en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, y empieza a declinar. En Estados Unidos era el mayor productor de petróleo del mundo hasta los 1970, que fue el pico de petróleo, y de ahí ha venido declinando y ahora es un gran importador. Antes exportaba. En México fue en el 2004 y con esta gráfica lo podemos ver. Tenemos una gráfica de 1990 al 2011. Vemos que en el 2004-2005 fue el pico del petróleo. Es cuando la producción fue mayor. Estamos produciendo alrededor de 3.400.000 litros y desde entonces ha ido declinando. Y podemos encontrar muchos pozos, pero ya no ha aumentado la producción de petróleo. Tenemos que los sistemas tabulados de producción de carne y leche tienen un alto consumo de energía fósil. Esos son los primeros que irán a desaparecer cuando ya la energía no haya o esté muy cara como para producir de esta manera. Simplemente se requieren aproximadamente 1.5 litros de combustible fósil para producir 1 kilo de fertilizante nitrogenado, digamos de urea, además del combustible que requiere la maquinaria agrícola, sistemas de riego tradicional, pesticidas, etc. Todo lo que se requiere para producir hoy en día. La producción de petróleo a nivel mundial ha declinado y esto incluye a México, por lo tanto la famosa revolución verde ha sido un fracaso y es insostenible. Y aquí empezó en México, Dr. Morgan. Entonces, tenemos que hacer un cambio de producción. Se deben poner en práctica sistemas de producción que respeten el medio ambiente, ya que la agricultura y ganadería intensiva moderna es insostenible. Este sistema de producción, ¿qué es lo que ha llevado? Ha llevado a aumento de la erosión. Hay más desertificación, hay mucha erosión, infertilidad del suelo, los suelos se están empobreciendo.
y dependen totalmente de los fertilizantes químicos, como la urea, que es derivado del petróleo. Contamina tierras y aguas con tanto herbicida, insecticida, maquinaria y en fin. Ha causado grandes problemas del medio ambiente y salud pública, mucho más problemas de enfermedades, cáncer y cosas que quizá había antes, pero en mucho menos cantidad como ahora. Todo el mundo tiene un familiar que tiene cáncer o ya se ha muerto de cáncer. Requiere de grandes cantidades de petróleo para producir, esa es la conclusión. Para aumentar la producción alimenticia se requiere del uso racional de los recursos naturales y en lo que la ganadería se refiere, un buen sistema racional de pastoreo. ¿Por qué el uso racional de recursos? Sería la primera pregunta. ¿Por qué? Porque es insostenible. Simplemente no existen suficientes reservas de petróleo para satisfacer la creciente demanda que estamos viviendo. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestro modo de producir y de vivir. No le gusta a mucha gente hacer eso, pero hay que cambiar. ¿Por qué no se ha dicho esto antes? Simplemente porque políticamente no conviene. ¿Qué líder político del mundo pediría en su campaña un cambio de nuestra forma de vivir? Como sería dejar la comodidad del coche y moverse en transporte público o bicicleta, o no utilizar el tractor sino la yunta de bueyes para producir, y tampoco la cultivadora y usar asadón, etcétera. Sería un suicidio político. O sea, es como un gran secreto, nadie habla de eso. ¿Cuál es la situación actual del petróleo? A ver, analicemos. Hoy en día la producción de los pozos petroleros está en declive y debemos y podemos prepararnos para esto. En todo el mundo, no nomás en México. El único camino viable es la mesura petrolera inmediata organizada por un acuerdo internacional. Ya vemos el Kioto, el de París. Todos han fracasado. Va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra manera de vivir y de producir. Si no usamos menos petróleo voluntariamente, el racionamiento petrolero lo impondrá el mercado. En cuanto a los precios del petróleo suban sin parar y después, debido a la inflación, el efecto llegará a todos los sectores. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Veamos la situación del petróleo en el 2011. Desde el 2011 y vamos a llegar a la actualidad, ¿no? Pero bueno, teníamos, este es el fin del petróleo como fuente de energía abundante. En unas cuantas décadas escaseará y para México quizá en menos de una década. Esto es muy drástico decirlo, ¿no? Pero bueno, vemos cómo está subiendo el petróleo porque cada vez es más escaso y estará más y más caro, ¿no? Tenemos que el país que tiene más reservas comprobadas en ese momento era Arabia Saudita, seguida de Canadá, obviamente países como Irak, Irán, tenemos a Venezuela en séptimo lugar, México en 13º lugar, Estados Unidos en 11º, más que México. México tenía unas reservas de 12.880 millones de barriles, comparado con Estados Unidos que tiene casi 22.000 millones, o Arabia Saudita que era 266.000, casi 267.000 millones de barriles. Si nosotros hacemos muy drásticamente una comparación entre las reservas y la producción de ese momento, también del 2011, tendríamos que Arabia Saudita tiene reservas, pues, según lo que produce, de 66 años. Vámonos a México, que es finalmente el país que nos interesa más, de 9.3 años. Estados Unidos de 7.2 años. Y cada quien que haga la cuenta de cuánto produce su país, ¿no? Claro, esto no es así como se ve, hay que ser reales, conscientes, porque cada vez se va a producir menos petróleo porque está más profundo, es más difícil sacarlo, entonces la producción va a ir disminuyendo y disminuyendo, entonces en lugar de que en México dure 9, 10 años, a lo mejor dura 50 o 100 años, pero con escasez, con poca producción de petróleo y obviamente oferta-demanda, va a costar mucho más. Entonces no nos quejemos que la gasolina está muy cara, simplemente hay que usar menos gasolina. Ese es el mensaje, porque se va a acabar. Bueno, vámonos al 2012, veamos cómo Venezuela estaba en séptimo lugar, Arabia Saudita en primero y Canadá en segunda, México en 13º. Ahora tenemos que Arabia Saudita sigue en primera, pero Venezuela ya está en segundo lugar. Ojo, cómo subió. Canadá en 3º y México pasó a 17 lugar, Estados Unidos 3. Entonces veamos cómo está la situación. Una cosa que notar primero, Venezuela, tanto Venezuela como Canadá tienen un asterisco, y esto quiere decir que la mayoría del petróleo
son hidrocarburos no convencional, como las arenas bituminosas altamente contaminantes. Sí, eso lo vamos a ver un poquito después. Veamos otro año, 2014, que realmente yo lo chequé en el 2017, porque digo, ¿y por qué 2017? Bueno, pero porque no había información. Es como un gran secreto, no quiere decir la gente o los países, no quiere decir cuántas reservas tienen, es algo muy estratégico, ¿no? Pero bueno, noten lo que decían en el 2014, que ya Venezuela tiene el primer lugar, 297.500 millones de barriles. Claro, es petróleo no convencional, hidrocarburos no convencional, que vamos a ver más adelante. Arabia Saudita en segundo, Canadá en tercero, Irán, Irak, donde hay tantos conflictos por el petróleo, en cuarto, quinto, México está en 18º lugar, Estados Unidos en 13º, en fin. Vamos a ver ahora cómo está la situación actual. Para eso vamos a salirnos de la presentación e irnos a internet. Al internet, a ver aquí que está la producción, reservas comprobadas del mundo. Vemos qué año es del año 2018. Vemos que el país que tiene más reservas es Canadá, Arabia Saudita, ahora pinta aquí Venezuela. Vamos a ver las cantidades exactas. Vemos que es del año 2017, aunque se actualizó en enero de 2018. Venezuela sigue en primer lugar con 300.000, casi 301.000 millones de barriles. Arabia Saudita en segundo, Canadá en tercero, Estados Unidos aquí lo tenemos, a ver sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11º lugar. México pues ya está más abajo con 7.640 millones de barriles. En fin, vemos cómo está la situación. Ahora nos podemos ir a consumo y producción, lo que queramos ver. Aquí está toda la información. Entonces nos vamos aquí a este lugar de la página y vemos, a ver, aquí está la producción. Vámonos a consumo, a ver qué país consume más petróleo. Vean, cheque que es petróleo, lo seleccionamos, ponemos submit y obviamente los países que más consumen es Estados Unidos. Vamos a ver los países que están en claro, por ejemplo, estos países africanos pues no consumen casi nada, muy poco, pero bueno, vamos a ver las cantidades. Vemos que Estados Unidos consume 19 millones de barriles por día. De los 80 millones que se producen en todo el mundo, una cuarta parte se lleva en los Estados Unidos. Son grandes consumidores. China, 9 millones, Japón 4, que ellos casi no tienen reserva. China sí tiene bastantes reservas. La India pues, es un país muy grande, consume 3 millones, aunque por cápita, o sea, por persona no es tanto. Y así podemos ir analizando. Pues México consume 2 millones. Decíamos hace poco en unas diapositivas que era 1.97 millones. Bueno, sigue consumiendo un poquito más, aumenta la población. Noten que estos datos, aunque la página es de 2018, dice 2010 porque es como un gran secreto las reservas, es una arma estratégica que tienen los países y nadie quiere saber. Además, como hacen esta información, como sacan esas estadísticas, es físicamente poniendo una persona que esté contando los camiones que salen de algún pozo o los barcos que salen de algún puerto petrolero, o digamos de Arabia Saudita hacia Estados Unidos, para ver cuánto están sacando, cuánto están produciendo, ¿no? O sea, fíjense cómo se saca eso, porque es un secreto, ¿no? Vamos a ver los gráficos. Vemos que Estados Unidos es el mayor consumidor, China, Japón, India y ya. Alemania, que es un país tan grande y tan productivo, pues consume poco, no tiene casi reservas, ellos no tienen, ellos todo lo importan. Pero bueno, vemos los otros países como consumen muchísimo menos que los grandes consumidores, ¿no? Vamos a ir a la producción, a la hoja de producción, vámonos hasta abajo para la producción. Vamos a ver la producción. ¿Cuál es el país mayor productor de petróleo? Ya sabemos que es Arabia Saudita, Rusia, ¿no? Entonces que Rusia es ahorita ya el principal, ya le ganó a Arabia Saudita por muy poquito margen. La página es de 2018.
está actualizada, pero los datos son 2016 porque no es fácil obtener esta información, es un gran secreto. Estados Unidos es un tercer productor, claro que consume mucho más de lo que produce. Y en fin, así nos podemos ver que México produce 2 millones, 2.2 millones de barriles por día. Consume casi 2, o sea, ya tiene muy poco margen de exportación. Seguimos siendo exportadores. Claro, la mayor parte no la podemos refinar por el gran descuido que nuestro gobierno ha tenido en las refinerías, porque tenemos la tecnología, tenemos los ingenieros, tenemos la capacidad, pero bueno, políticamente les conviene más mandarlo a Estados Unidos. No sé si reciben algo a cambio, ustedes analicen. En fin, bueno, regresemos a nuestra presentación para seguir con el capítulo 1. Aquí ya estamos de regreso. Entonces analicemos la situación actual del petróleo. Bueno, aquí ya estamos de regreso. Entonces analicemos la situación actual del petróleo. En los países productores se ha impuesto la ley del silencio, como mencionaba yo hace poco, pues el petróleo es una materia prima estratégica y las reservas son como secretos de Estado. Muchas petroleras se han fusionado, solo basta oír Exxon Mobil, que antes eran compañías separadas, ahora son una sola. Chevron se unió con Texaco, Conoco con Phillips. Eso obviamente nos indica que es un negocio que se contrae y se tiene que fusionar para que sigan siendo grandes y poderosas. El petróleo da mucha energía, es como tener un ejército de esclavos o de personas trabajando para uno. Y la población del mundo se multiplicó por 6 exactamente paralelo al petróleo. O sea, yo sé que ese crecimiento es exponencial demográfico, pero bueno, tiene mucho que ver con el exceso de energía, el exceso de alimentos, porque hay un exceso de alimentos. Yo veo cómo se desperdicia, se tira de los supermercados, de los mercados, el alimento. Quizás esté mal distribuido y hay mucha gente que le falta alimento, pero si estuviera bien repartido, alcanzaría el alimento para todos. Usos del petróleo. Literalmente el mundo se mueve gracias al petróleo. Lo primero que hacemos cuando nos debemos prender la luz, después bajamos a desayunar, que la luz usa petróleo para producirla, bajamos a desayunar, que el alimento usa base de petróleo, agarramos nuestro coche para ir al trabajo, que también usa petróleo, y en fin, casi cualquier cosa la hacemos con petróleo. Miles de productos son fabricados de derivados del petróleo, el asfalto, los disolventes, los discos DVD, la ropa, cualquier plástico, perfumes, velas. Antes eran de cera de abeja, pero ahora son de petróleo. Piezas de automóviles, detergentes, desodorantes, explosivos, lentes, limpiadores, envases, hasta las medicinas, muchas son derivadas del petróleo, fertilizantes, herbicidas, insecticidas. O sea, es una dependencia total. Si consideramos los muchos usos útiles del petróleo, es equivalente a quemar un cuadro de un gran pintor para calentar una taza de café o hacer una fogata. Ese petróleo deberíamos usar para cosas como pues, usar lentes, envases, medicamentos, pero no para quemarlo en un coche, ¿no? O para producir energía eléctrica, estar quemando petróleo cuando podríamos obtener energía eléctrica del sol o del aire, ¿no? Pero bueno, el sol y el aire no nos los pueden vender, y el petróleo sí. La energía renovable, ¿es una opción? Sí, claro, es una opción. Acabo de decir que hay que producir más energía, pero esto no implica que hay que hacer un cambio de vida, porque el uso del petróleo es enorme. Analicemos esto, a ver. Podríamos decir, bueno, hay que hacer biocombustibles que proveen energía para el coche, o sea, ya sea biodiesel o alcohol, etanol. Pero ¿qué pasaría con eso? Quitaría alimento a la gente. Esto podría causar hambrunas en el mundo. No podemos destinar la tierra del mundo para producir biocombustibles. ¿Y la gente qué? Ya de por sí se mueren aproximadamente 20,000 personas diarias de hambre en el mundo. Y nadie habla de eso. A lo mejor se cae un avión y se matan 100 gentes, desgraciadamente, en un accidente. Y hacen una gran noticia de eso. Pero de las 20,000 personas que se están muriendo, nadie habla. Es un silencio total. No queremos aceptar eso. Y es algo triste. Claro, desgraciadamente son las 20,000 personas más pobres del mundo que no tienen para comer. Entonces como que no son importantes y obviamente no es así, ¿no? El mundo actualmente utiliza más de 1 milla cúbica de petróleo por año. Digamos que utiliza 1 milla cúbica. O sea, una milla que son 1.600 metros por 1.600 metros por 1.600 metros de altura. Da un volumen.
o cómo podríamos sustituir esa energía. Entonces hay un trabajo que está publicado en Energy Poet en el 2007, desde el 2007 podría decir. Aquí está la liga por si alguien quiere checarlo, en donde comparan esta milla cúbica con diferentes fuentes de energía, como pueden ser termoeléctricas, presas, nucleares, celdas solares, aire. Esta milla cúbica. Vamos a analizar esta información. ¿Qué significa eso? Para sustituir esta milla cúbica de petróleo por año, ¿qué se requeriría? Así, bruscamente hablando. Producir o hacer 52 plantas nucleares por año por 50 años, para que en 50 años la estemos produciendo. O sea, es equivalente a construir una por semana en los próximos 50 años. Y tienen años, varias décadas que no se produce ninguna. Entonces, como que la planta nuclear no es, por ahí no va la cosa. Además que la planta nuclear para producir la energía requiere uranio, y el uranio también es escaso y se va a acabar. No es renovable. Entonces, por ahí no va la cosa. Quitémonos la idea. Bueno, la otra es producir 104 termoeléctricas de carbón por año por 500 años. O sea, construir 2 por semana en los próximos 50 años, que tampoco lo veo factible. Por ahí tampoco va la cosa. Bueno, vamos a ver otra opción. Las presas, la gran presa. Habría que producir 4 presas de las 3 gargantas por año por 50 años. O sea, es equivalente a construir una cada 3 meses en los próximos 50 años. No hay ni los recursos naturales para hacerlo, ni la energía hidráulica para hacerlo. O sea, no se puede hacer. Vamos a seguirle con otra. Turbinas eólicas. Se requerían producir o construir 32.850 turbinas por año por 50 años. O sea, una cada 16 minutos, que tampoco lo veo muy factible, pero hay que empezar a producir, porque por ahí va la energía renovable que necesitamos. Y si nos vamos a paneles solares, se requieren 91 millones, un poco más, de paneles solares por año por 50 años, que sea construir 3 paneles por segundo en los próximos 50 años. Tenemos una gran tarea. Esto requiere, además lo puse como información, una área de 6.8 millones de hectáreas. Y Veracruz tiene, recuerden que vimos, 7 millones de hectáreas. O sea que es como tapizar todo Veracruz, que no haya ninguna casa, ni carretera, ni campo agrícola de celdas solares. Entonces, ¿a qué voy con esto? No quiero entristecerlos, sino que necesitamos hacer esto y un cambio de vida, una combinación de todo esto y un cambio de vida. Tenemos que usar menos energía y usar más energía sol en la agricultura, en la producción animal, en la comida principalmente, en el transporte, moverse en transportes públicos. A eso voy, ¿no? Nos han hecho creer que el bienestar económico depende de una abundancia del petróleo y que no podemos producir y vivir sin él. Es lo que nos han hecho creer. Todo es petróleo. Una cosa sí es cierta. Los grandes yacimientos se han terminado y es improbable que se encuentren otros grandes. El elevado costo de la gasolina es porque no hay capacidad de aumentar la producción. No nos quejemos que la gasolina vale esto. Países europeos vale mucho más caro que lo que vale en México. Estados Unidos no nos comparemos con ellos porque ellos está subsidiada, ¿no?, grandemente. Cada país, incluyendo el Oriente Medio, está extrayendo petróleo a su máxima capacidad. O sea, no producen más porque no pueden. Porque a como están los precios del petróleo, que llegaron a estar a más de $100 y ahorita están entre 70, 80 dólares, pues es un negociazo producir petróleo, ¿no? Colin Campbell, un geólogo experto en reservas de petróleo, dice que estamos próximos a llegar al límite de producción impuesto por la naturaleza. Ya no podemos producir más. Producimos más, ponemos más máquinas o más bombas más grandes, pero hay que irse más profundo y sacar menos petróleo, en fin. Ron Oxburgh, copresidente de Shell, una gran petrolera a nivel mundial, mencionó que cada vez es más difícil encontrar hidrocarburos y los nuevos yacimientos son de menor capacidad, además difíciles y caros de explotar. Hay que hacer conciencia. Nos enfrentamos a una crisis económica de una magnitud sin precedentes. Entonces tenemos que empezar a producir nuestro alimento, que es básicamente lo único que realmente necesitamos para vivir de una manera sostenible,
con energía renovable. Voy a pasar un poco de información que me llegó hace tiempo. Eso pues ya fue en el 2001, donde salió en un encabezado de la jornada. Nuevo yacimiento producirá 3.700 barriles diarios de crudo. Paso, la mayoría de la gente dice, wow, mucho, 3.700 barriles cada día. Entonces, pasando un poco de la información que salió, es que Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, descubrió un yacimiento de hidrocarburos situado a 10 kilómetros de la ciudad de Comalcalco, en el estado de Tabasco, como resultado de la intensa actividad exploratoria que lleva a cabo en diversas zonas del país. Como antecedentes, Pemex Exploración y Producción programó la perforación del pozo exploratorio que se le denominó Pareto 1, dentro del proyecto Comalcalco, una profundidad de total de 7.124 metros. Ahí está la liga, por si alguien la quiere checar. Lo primero que yo veo es 7.000 metros de profundidad. Si yo en el rancho, que tengo el agua a 30 metros, me cuesta mucha energía sacarlo, imagínate 7.000 metros. ¿Será a qué precio hay que dar el petróleo? Pues para que se paguen esas profundidades, ¿no? Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, estima que el yacimiento podrá contener entre 120 y 140 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, porque es petróleo y gas natural, y en fin, una mezcla, ¿no? Cantidad que está en fase de evaluación. Ahí está la liga también, ¿no? O sea, que este yacimiento producirá 140 millones de barriles, entre los 2,5 millones de barriles que estemos extrayendo hoy en día, o en ese momento, son 56 días, o digamos 2 meses más de petróleo, es lo que le da a México. Pues no es mucho, ¿no? ¿Será un gran descubrimiento como para hacer un encabezado de la jornada? Claro, una extracción de 3.700 barriles produciría por más de 100 años, como ahí dice, ¿no? Pero 3.700 barriles no es nada, comparando con lo que usamos en México. Es equivalente a que nos dé 2 minutos más por día de energía. 2 minutos más vamos a tener por día. O sea, razonemos eso, ¿no? Otro información. Calderón dijo, nuevo descubrimiento, el más significativo que se ha hecho en la última década. Yo entiendo como el mayor grande en los últimos 10 años. Ahí está la liga. La explotación de este pozo localizado en el estado de Tabasco tiene una profundidad de 6.800 metros. Poco menos profundo, pero casi 7 kilómetros, igual que el otro. Fue bautizado como Navegante 1 y podría tener de 50 a 500 millones de barriles de petróleo. Ahí lo primero que se me viene a mí a la mente es, sabrán lo que están diciendo, porque es pura especulación, ¿no? Muy profundo y un rango muy grande, ¿no? O sea, de 50 a 500. Es como nosotros que estamos en la ganadería y decirle a un productor, o sea, es un rango de 10 veces, ¿no? De 50 a 500. Decirle a un productor que su vaca va a dar entre 1 y 10 litros de leche. Yo creo que no nos va a dar la asesoría, si le decimos eso. Al igual que el ejemplo anterior, si dividimos esa cantidad entre los 2.5 millones de barriles diarios que se producían en ese momento, el equivalente da para de 20 a 200 días más de petróleo. O sea, ni siquiera los 200 días es mucho, es menos de un año de petróleo. O sea, no es la gran cosa, ¿no? En lugar de que tengamos petróleo para 9 años, ahora tenemos para 9 años 200 días. Ahora repito, tampoco es así, porque no vas a poder extraer los 2.5 millones de barriles diarios, sino mucho menos. Se puede durar 100 años, pero es muy poco petróleo. Eso es lo que acabo de decir. No hay duda que el recurso petrolero está disminuyendo, y no es solamente el caso para México, sino para la mayoría de los países petroleros. Con algunas excepciones que han aumentado un poquito su producción, la mayoría están bajando la producción. En Estados Unidos el pico del petróleo fue en 1970, y desde 1970 a la fecha, ya han pasado casi 50 años, va bajando la producción. Por eso, desgraciadamente, nos vamos a hidrocarburos no convencionales, o sea, petróleo no convencional, como son las famosas arenas de alquitrán. Pueden checar en internet simplemente este dato, ¿no? Porque son las más grandes y más explotadas. Athabasca Oil Sands en Alberta, Canadá. ¿Qué es esto? Bueno, algunos de ustedes sabrán que son las arenas de alquitrán, pero para los que no, es una fuente de energía fósil no convencional altamente contaminante.
Estas arenas son un gran depósito de hidrocarburos en un área de 14 millones de hectáreas de bosque boreal que tendrá que ser destruido para lavar las arenas y separar el bitumen. O sea, este es el bosque boreal, son pinos básicamente, paisaje precioso, con un agua cristalina que viene de los glaciares y así queda. Las arenas que las sacan con maquinaria muy pesada, camiones, destruyen todo. Este camión se ve, digamos, de tamaño normal, pero es un camión enorme. Esta raya que se ve aquí que la estoy pintando con rojo, es una escalera, como de un piso, que es para que suba el chofer, se sube por esa escalera y llega a manejar el camión. Y así son todos. Fíjense, requieren 2 toneladas de arena para producir un barril de petróleo. Esa es la cantidad de arena que tienen que estar moviendo y lavando con agua. Vamos a ver qué cantidad de agua, ¿no? Pero antes de pasar al otro párrafo, para los que somos de Veracruz, estos 14 millones de hectáreas de bosque que están destruyendo es equivalente a 2 veces el área de todo el estado de Veracruz, como dije a principios de esta presentación. O sea, van a destruir 2 veces todo Veracruz para poder sacar petróleo. ¿Será justo eso? Analicen esto ustedes, busquen más información. El proceso de refinación es muy tóxico y contaminante, ya que se requiere 4 barriles de agua por cada barril de aceite, o sea, de bitumen, de petróleo. El agua obviamente viene de manantiales alimentados por glaciares. Qué tristeza, ¿no? Contaminar el agua y destruir nuestros bosques, los venados, toda la fauna que hay ahí, la flora, la cantidad de plantas diversas, los peces que viven en esa agua. Claro, ellos dicen que la van a poner en una, digamos, como una presa y que no va a contaminar, pero ¿les creemos a los de la industria del petróleo? La explotación de esta arena bituminosa es un indicio más de que las reservas de petróleo en el mundo se están en decadencia, están disminuyendo. Pues, ¿por qué obtendría petróleo de esta manera tan costosa, destructiva y contaminante? Si lo puede obtener de un pozo petrolero, que también afecta al medio ambiente, pero muchísimo menos. Entonces, tenemos que hacer un cambio de vida. Y esas son las arenas que también tiene Venezuela en el río Orinoco, que se tendría que contaminar y destruir toda la selva del río Orinoco, que llegaría parte al Amazonas, para poder sacar ese petróleo. O sea, Venezuela tiene mucho petróleo, pero no lo puede usar. Claro, toda la crisis que hay en Venezuela, mucho es provocada por los grandes países petroleros para quedarse con ese petróleo. No cabe duda, porque si no, ni caso le harían a Venezuela. No creo que toda esa propaganda mediática que hay es porque hay pobrecitos venezolanos. A ellos ni les importa la gente, a ellos les importa el petróleo. Otro gas no convencional, y eso lo tenemos mucho en México, y en Texas, y en Estados Unidos, y en muchas partes del mundo. El gas de esquisto, gas pizarra o shale gas, como se conoce su palabra en inglés, o el famoso fracking oil, que es una palabra nueva, medio inventada, que significa fractura hidráulica. Si no han oído eso, busquen, hay mucha información. Como dije, otra energía fósil no convencional altamente contaminante, y veremos por qué. Hay grandes reservas en Texas, bueno, Marcellus Shale en Pensilvania, en Barnett y Eagle Ford en Texas. Para hacer este gas perforan la roca madre a una profundidad vertical de más o menos 2000 metros, o sea, 2 kilómetros, no es tan profundo, ¿no? Los pozos estaban a 7 kilómetros. Luego siguen perforando horizontalmente más de 1000 metros, con esta nueva tecnología que tienen ellos. Primero introducen una pistola de perforación para detonar y quebrar la roca madre, compuesta de roca metamórfica o esquisto, se llama gas esquisto, que contiene el gas natural o petróleo. Luego inyectan a alta presión los denominados líquidos de fractura y arena para continuar fracturando la roca madre y poder liberar el gas natural que está en miles de pequeños depósitos dentro de la roca. Entonces quieren partir la roca para sacar ese gas natural. Estos líquidos son más de 20,000 litros de agua, compuesto con más de 500 químicos, y ninguno de ellos es potable. Y así lo pongo porque en una reunión donde decían que no eran estos
químicos contaminantes, le pidieron al que exponía, a ver, tómese unos, y dijo, no, no lo puedo tomar, no es potable. O sea, sí son químicos y sí son dañinos, obviamente, ¿no? Esos químicos se mezclan con millones de litros de agua, prácticamente millones, por cada pozo de perforación, y mínimo son 8 pozos por plataforma. O sea, son millones de millones, con más de, no sé, 160,000 litros de compuestos químicos, que obviamente van a contaminar nuestros suelos, nuestras piedras, nuestros mantos freáticos. El paso siguiente es extraer y almacenar el gas natural que sale por el pozo. Claro, mucho de este gas se va por los acuíferos subterráneos y hay casos en que el gas sale literalmente por las llaves de agua de las casas. Eso ya ha pasado en Estados Unidos. Al grado que el agua es inflamable y que si se le pones un cerillo, enciende. Hay videos, búsquenlo en internet si quieren, donde una ama de casa en Estados Unidos, en Texas, digamos, o en Pensilvania, donde más se usa, abre la llave, prende un cerillo y se prende el agua porque está saliendo gas. Esas burbujas que uno piensa que son de aire, allá son de gas y son inflamables. Entonces fíjense lo contaminante que estamos haciendo. Finalmente evaporan parte del agua contaminando a la atmósfera. Ellos lo hacen como excusa. Bueno, pues no, el agua no contamina porque la evaporamos. Bueno, y el medio ambiente no tiene esos contaminantes. Y además no pueden evaporar todo. Obviamente hay mucha agua. Aquí vamos a ver unas fotos, miren. Bueno, primero tenemos los estados. Aquí tenemos el Marcellus Shale, que está en el estado pues, de Pensilvania, sur de Nueva York, contaminando mucho. Tenemos el Eagle Ford, que es uno que yo conocí, que había mucho en Texas, cerca de donde yo estuve haciendo un sabático hace unos 5 años. Estaba en grande esto, o la parte de Dallas Fort Worth con Barnett. También ha habido muchos problemas ahí de contaminación y inclusive de terremotos, porque al romper la madre roca que es sólida, pues obviamente da mucha fragilidad a la tierra y pues habrá más terremotos. Esta es una plataforma de perforación, cada puntito es un pozo, este tiene obviamente más de 8 pozos, es de 9 millas cuadradas, o sea, viene siendo 3 millas por 3 millas, y 3 millas son aproximadamente 5 kilómetros, son 5 kilómetros por 5 kilómetros, esa es la plataforma. Vemos cómo perforan, como dijimos hace, verticalmente, luego horizontalmente, ponen los 20,000 litros de químicos y un montón de agua para perforar. Aquí vemos esta área que se ve verduzca, son los químicos que obviamente se tienen que ir al manto freático y contaminar el agua. Aquí lo vemos ya más de cerca, cómo están fracturando la piedra. Entonces, si están haciendo esto, tendríamos que llegar a la conclusión. Si hacen eso tan contaminante, hay que concluir que el agotamiento del petróleo está sucediendo. Y yo lo explico, obviamente, irónicamente, en forma de broma, de una manera muy fácil, ¿no? Pensemos en un mundo en forma de botella de cerveza, donde hay cierta cantidad de cerveza. Es obvio que entre más rápido te la bebas, más rápido se acaba. Y como no es renovable, no habrá más. Entonces es lo que tenemos que analizar. Se va a acabar. El petróleo hoy en día lleva unos 112 millones de años en el subsuelo. Ahí no contaminaba, ahí estaba abajo. Está hecho pues de algas marinas, de dinosaurios y en fin, ¿no? De materia orgánica. Pero ahora para nuestra comunidad lo queremos sacar, lo que vamos arriba, producimos CO2 de ese petróleo que estaba abajo y efecto de cambio climático, ¿no? Gases, efecto invernadero. Los países se niegan a admitir esto porque no saben qué hacer y además que la gente tampoco quiere saber porque la información existe, búsquenla. Nada más hay que dividir las reservas probadas en México entre lo que extrae y nos da el resultado de 9 años. Obviamente esto es hipotético porque cada vez vamos a producir menos y va a durar mucho más años, pero va a haber escasez y va a subir de precio como lo estamos viendo hoy en día. La realidad es que cada vez se podrá extraer menos petróleo diario, por lo que durará muchos años, pero a niveles insuficientes para mantener el estilo de vida actual. Tenemos que hacer un cambio de vida. Yo en lo personal, los que son mis alumnos y me conocen, me voy en bicicleta diariamente a la escuela, que son 6 kilómetros, y regreso, me voy por calles pequeñas, hago lo mismo que en el coche porque no hay tráfico por donde yo voy.
y llego mucho más relajado al trabajo y a mi casa. Esta gráfica me gusta porque es muy representativa, ¿no? Pues alguien ahí se puso de 0 a 3000 años en la era moderna o después de Cristo, como se dice en el catolicismo, ¿no? Y fíjense que poquito tiempo, que se duró 100, 200 años, nos duró el petróleo. Lo extraímos con tanta cantidad, subió la población. Yo sí pienso que debido al exceso de petróleo, a producción tan grande de alimentos, si hubiera habido menos alimentos, sin tanto fertilizante y agroquímicos, hubiera habido menos gente. Eso lo veo yo en el rancho, ¿no? Si yo fertilizo mucho el rancho, busco mucho pasto, voy a meter más vacas. Si no fertilizo, meto menos vacas. O sea, así no hay duda, ¿no? Las vacas, si no comen bien, no son fértiles y no producen. Ese es el principal requerimiento para las vacas, que están bien alimentadas para que puedan ciclar y producir un becerro. Igual pasaría con los humanos, si no comieran bien, tendrían menos hijos. Yo eso creo, mucha gente, hay mucha discusión sobre eso, ¿no? Pero todo lo que empieza se acaba, lo que no es renovable. Vamos a ver un par de comentarios de este señor que se llama Yves Cochet, es diputado del Partido Verde de París. En una entrevista dijo: los sectores más afectados para el alza continua de los precios del petróleo crudo será la aviación y la agricultura intensiva. Y nosotros estamos aquí en medio en la agricultura intensiva. Pues los precios de queroseno para la primera y los de fertilizantes y gasóleo para la segunda están directamente relacionados con el precio del crudo. Entonces, tenemos que cambiar la manera de producir. ¿Hasta qué punto esta situación llevará a una recesión general? Nadie lo sabe, pero la ceguera de los políticos y el pánico acostumbrado de los mercados nos hacen temer lo peor. A falta de una toma de conciencia general y de decisiones planetarias inmediatas de cambios radicales, que no nos vamos a poner de acuerdo entre los países, o no se van a poner de acuerdo, porque no tiene nada que ver en eso, la civilización afrontará la perturbación más aguda y sin duda la más violenta de la historia reciente. Entonces, fíjate lo que dice esta persona públicamente, ¿no? No se publica mucho de eso porque la gente no quiere que se entere de eso, ¿no? Si es posible producir alimentos de manera sostenible sin uso de hidrocarburos como fuente de energía. ¿Cómo? Pues aquí es donde entramos nosotros, los del pastoreo. Podemos usar como fuente de energía el sol para producir forraje. Podemos usar como fuente de fertilizante las excretas de ganado en los potreros, o sea, reciclarlo, o sistemas silvopastoril, leguminosas que fijan nitrógeno del aire. Y si no usamos agroquímicos, no vamos a matar los microorganismos del suelo que van a poder descomponer esa materia orgánica para alimento para las plantas. Hay que respetar el ciclo de crecimiento de la planta, dejarla de crecer, utilizarla hasta que esté lista. Para esto, todo esto es pastoreo intensivo. Proporcionar al ganado alimento fresco diariamente con el pastoreo intensivo. No pueden estar una semana comiendo en un potrero, donde está el pasto ya comido, cagado, todo. Y todavía queremos que sigan comiendo sobre algo así, no. Diario un potrero nuevo de buena calidad, fresco. Y la mierda es muy importante. Yo he dicho que el futuro del país está en la mierda, pero tiene que estar bien distribuida, que nada más se logra con el pastoreo intensivo y sacar los animales para que no comen entre la mierda, que la mierda haga su función, bueno, más bien los microorganismos la descompongan, nutran a las plantas y cuando ya está el forraje otra vez en su plenitud de edad, dependiendo del clima, pero a los 20, 30, 40 días, volver a pastorear. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a estar viendo con mucho más datos, cuánto mierda se recicla por hectárea, por día y en fin, más adelante, ¿no? En otros capítulos. La pregunta primera que me hacen es, ¿cómo se pastoreaba antes las praderas y no se empobrecían los suelos? ¿Cómo? Allá antes no había cercas, no había pastoreo intensivo, es lo que dice la gente. ¿Habrá habido un sistema nacional de pastoreo intensivo si los animales pastaban en grandes valles y no había cercas? Mucha gente dice que no, pero no, sí lo había. Vean este valle enorme, seguramente era en Estados Unidos, son búfalos americanos, todos se mantienen juntitos, porque digo, no está todo el valle, imposible que esté lleno con esta gente, es una zona del valle que están todos juntitos. ¿Por qué se mantenían juntos? Si no había cercas, pues era una cerca virtual, llamémosla así.
Estamos en la edad de la computación. Es una cerca que se hacía para proteger a las crías y a las madres, a las búfalas, de los depredadores, de los coyotes, leones, tigres, panteras que había antes. Entonces ponían las madres y las crías adentro del círculo y por afuera los machos para defender a esas crías. Entonces todos estaban juntos comiendo para defenderse. Se les acababa el forraje y todos juntitos iban a otra zona el otro día y otra zona el otro día y ahí se iban moviendo hasta que regresaran a la primera zona, ya cuando el pasto estaba desarrollado. O sea, era un pastoreo intensivo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, pues sí, y con la lógica y raciocinio dio lugar a las leyes del pastoreo racional intensivo o a las leyes PARI, como yo le llamo. Hay otras leyes que últimamente están muy de fama, que es el PRB, las leyes del pastoreo racional Wassan. Yo no las menciono así porque ni conocía, ni sabía del pastoreo racional Wassan cuando empecé a hacer mis trabajos como investigador en el INIFAP, ahí por los años de los 85, 90, ¿no? Cuando yo me recibí del doctorado en el 88, fue mi primer sistema de pastoreo intensivo. Y todas son leyes con sentido común, pero desgraciadamente muchas veces es el menos común de los sentidos. Vamos a ver. Vamos a diferenciar entre pastoreo rotacional y pastoreo racional intensivo. No es lo mismo. Ya para concluir este capítulo. Entonces aquí vemos a los búfalos de manera natural pastoreando intensivamente, y ahora aquí vemos a las vacas de manera ya artificial, digamos, con cerca eléctrica. Aquí está el palito de la cerca eléctrica, un palito muy simple porque la realidad es que no es una barrera física sino psicológica. Pastorean juntitos, vean cómo se están acabando todo el forraje, el pasto disponible. Este es de África en un día. Y aquí tienen ya un forraje tierno de buena calidad para al otro día o a lo mejor a la otra tarde. Hay veces pastorean un área en la mañana y un área en la tarde, ¿no? Ese es aquí en Veracruz, es un rancho que asesoro, ¿no? Voy a mencionar este capítulo de la ley del pastoreo intensivo, nada más brevemente, para concluir el capítulo. Y esto lo vamos a ver otra vez, obviamente, cuando veamos el tema de pastoreo intensivo en otro capítulo del curso, ¿no? Las leyes son 4 leyes, muy simples. La primera es, hay que dejar que la planta se desarrolle. Y la única manera para que la planta se desarrolle es sacando el ganado, porque si no se la van a estar comiendo. Entonces vemos aquí que al principio crece la planta lentamente, no debe haber ganado, después está creciendo media más rápidamente, no debe haber ganado. Y en este momento aquí, antes de que la planta ya deje de crecer y se ponga vieja, mete el ganado. Hay que dejar que se desarrolle. Es una ley muy lógica, con sentido común. Nadie cosecha el maíz cuando está apenas creciendo, lo cosecha cuando ya está grande y frondoso. No hay que cosechar el pasto cuando está grande y frondoso a través de los animales, para no usar energía fósil, no usar petróleo. Luego, hay que pastorear en el menor tiempo posible. Entonces aquí está el forraje y en un día, o cuando menos en menos de 3 días, bajarlo a ese nivel. O sea, aquí solo dejen un 10 a 20% de la biomasa, que es la próxima ley. De algo de planta, de 10 a 20% de biomasa. Ahí me contrapongo un poco con la pastoreo racional Wassan, que ellos dicen al ras del suelo, pastoreos a fondo. Yo he visto ranchos de pastoreo racional Wassan que dejan tierra, y no estoy de acuerdo con eso, porque maltratan el recurso tan importante que es el suelo. Y obviamente lo dejan 2 meses o más para que se recupere. Con sistemas donde no maltratemos tanto, a lo mejor en 40 o 30, 40 días se recupera el potrero, dependiendo también de la época. Entonces yo sí dejo algo, lo dejo mucho, 10 a 20%. Vean lo que crece un día el pasto, vean esta foto, esto es lo que creció un día el pasto, ahí estaba la mordida, y esto es lo que creció un día. Obviamente si los animales están más de un día de pastoreo, pues van a comer ese rebrote, y eso es sobrepastoreo. Yo cuando llevé clases de forrajes en la universidad, me dijeron que sobrepastoreaban muchos animales por hectárea. Hoy en día me di cuenta que mis
profesores no estaban en lo correcto. No tiene nada que ver los animales por hectárea. Yo meto mis potreros aquí en este de hecho es rancho de mi propiedad. Aquí metía 500 animales por hectárea, pero un solo día, y no había sobrepastoreo. Y lo hice por 13 años. El sistema lo llevé 13 años. Todo esto lo vamos a ir viendo en el curso. Y la cuarta ley no tiene que ver tanto con el pastoreo, pero se requiere para un pastoreo intensivo, que es tener reservas de forraje. Utilizo mi potrero al máximo, para no desperdiciar forraje, obviamente en época de secas, aunque regara, porque el regar en enero, febrero, como los días son más cortos, hay menos energía, hay menos sol y el clima está frío o más fresco, entonces la planta crece menos, voy a requerir forraje. Entonces necesito tener reservas. Hay que meter solares a la cabeza. Las reservas más económicas que se puedan imaginar si quieren. Yo en lo personal, en mi rancho uso caña de azúcar. Tengo 1 hectárea de caña de azúcar y cada día con una carreta y un burro para no usar energía de petróleo, corto 5 a 10 kilos de forraje fresco, se los pico y se lo doy a los animales. Un poquito de urea, ahí sí uso racionalmente un poquito de urea, no en el suelo, pero ahí, para aumentar un poquito el nitrógeno no proteico de ese forraje que es muy bajo. Y tiene mucha energía, porque la caña de azúcar tiene mucha energía, es una buena opción. Pero bueno, hay muchas, las que ustedes quieran. Pueden hacer un silo. Este es un rancho en Campeche, obviamente un rancho grande, con un silo muy grande. Pero es una opción. Kilo es una manera de conservar forraje que nos sale muy caro, a bajo costo. También puede ser heno, también es muy común usar heno. Simplemente lo corto, lo deshidrato con la energía solar. Nada más hay que fijarse bien la época, que no venga un norte con lluvias, como a veces pasa, ¿no? Hay que checar el clima y se deshidrata, se empaca y se guarda para cuando se necesite. Digo, no es una manera mala, hay que hacerlo. Dependiendo si tienen o no maquinaria, aquí se requiere maquinaria, o hacer un convenio con alguien que tenga maquinaria y te pago con pacas, ¿no? También se vale. O alimento, también se puede alimento. Hay que hacerle costos. Yo lo que sí recomendaría es cáscara de naranja, en Martínez de la Torre, en las zonas de citrícolas, o plátano en Tabasco. Aquí teníamos la Erdes, que desgraciadamente ya no está, donde había mucho desperdicio de la piña. Todo eso se puede utilizar, ¿no? Bueno, ya para finalizar, ahora sí, vamos a ver más el sistema, que lo vamos a repetir en las clases de pastoreo, pero pues ya lo mencioné para explicarlo, ¿no? Nada más hay dos, continuo y rotacional. El continuo todo el mundo lo conoce, que es un sistema donde los animales son confinados en un potrero sin divisiones toda la temporada de pastoreo. Hoy en día todos los ranchos tienen división. Yo creo que ya no hay ni pastoreo continuo, pero sí hay pastoreo rotacional. El pastoreo rotacional yo lo divido en dos, eso es muy personal mío, dos. El lento, o yo también le podría llamar pastoreo semicontinuo, porque es casi igual que el continuo, o el pastoreo rotacional intensivo. Ahorita vamos a explicar cada uno, ¿no? El lento es en cualquier sistema de rotación en donde se le permite a los animales, en un mismo periodo de pastoreo, comer el rebrote de las plantas forrajeras, que es lo que viene siendo sobrepastoreo, que les mencioné antes. Y esto puede suceder en potreros donde los animales estén por más de 3 días. Ahí está la misma diapositiva de antes. Entonces, si yo dejo los animales más de 3 días, esta hoja que está saliendo de muy buena calidad, una lechuguita, como dicen los ganaderos, se la van a comer y va a debilitar a la planta. Entonces, este sistema de pastoreo rotacional no funciona, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el pastoreo rotacional intensivo. Y este viene siendo un método muy simple para producir el pastizal de manera sostenible, en el cual se le racionará diariamente al animal lo que va a consumir. De esta manera tendrá oportunidad de comer planta nueva cada día. Entonces, qué bonito para el animal. Todos los días come planta nueva, de buena edad fisiológica, bien nutritiva, que no huele a orines ni a heces. Y sabe solamente un día, o máximo 3, pero de preferencia un día. Y come bien. ¿Y qué pasa con la planta? La planta se le da la oportunidad de desarrollarse y recargar sus reservas de energía después de cada pastoreo, porque no hay animales ahí, los sacas. Es más, hasta se bajan problemas parasitarios y todo, porque las larvas, cuando nazcan los huevecillos de las larvas que están en las heces de los animales, no va a haber animales para que se los consuman. O sea, todo una maravilla, ¿no? ¿Y qué pasa con el suelo?
Se reciclan los nutrimentos que absorbieron las plantas al quedar bien distribuidas las excretas, que son las heces y la orina, y fertiliza. Y como no usamos insecticidas ni herbicidas, hay muchos microorganismos en el suelo. Y esas heces se descomponen y hay escarabajos y en cosa de 2 o 3 días ya no vemos ni heces. Y están nutriendo a las plantas. Entonces ahí está el sistema. Suelo, planta, animal. Ahí están algunos ejemplos. El de la izquierda es en San Luis Potosí, ganado de engorda, con estrella de África. Vean que ya aquí les queda poco forraje y al otro día van a comer aquí, donde hay buen forraje abundante de buena calidad. Este es pasto Guinea. Claro, se puede con cualquier pasto. Yo lo hacía con pasto Taiwán. El de las fotos de las leyes de pastoreo era pasto Taiwán. Muy buena utilización, pero aún así hay un 10% de forraje ahí. No vemos todo. Y al otro día van a comer aquí forraje de buena calidad, para que se llenen y haya una buena utilización. Y este pasto de este lado lo vamos a dejar crecer 30, 40 días, dependiendo del clima. Si nos llegara a faltar forraje en algún momento, tenemos nuestra reserva. Y de esta manera tendremos un éxito y una empresa rentable. Bueno, este es el capítulo 1. Vamos a estudiar la planta, vamos a estudiar suelos y obviamente manejo a través de este curso. Queda mucho por ver. Pero por hoy ya acabamos. Muchas gracias.